Bien, el siguiente ejercicio corresponde a la aplicación que nosotros tenemos de este capítulo, que es el- la determinación de volúmenes de revolución. En este caso es aplicar el teorema de Guldin-Pappus para obtener un volumen de revolución a partir de un área que está girando en relación a un eje. El teorema de Guldin-Pappus tiene dos aplicaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, obtener superficie de revolución, que se obtiene a partir de esta expresión. El área que nosotros obtenemos sería como una cáscara, va a ser igual a el valor del ángulo de rotación en radianes por la posición del centroide con respecto al eje de rotación por la longitud total del elemento que está rotando. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una línea que está así con respecto a esto, y esta es la distancia donde está ubicado su centroide. Entonces, para nosotros obtener el valor de la superficie que se generaría al hacer rotar todo este elemento en relación a este eje horizontal, entonces nosotros tenemos que obtener el valor de, perdón, sería más o menos así. La posición del centroide con respecto a la dirección de rotación por el ángulo de rotación que esté haciendo, expresado siempre en radianes. Y la longitud total, obviamente, que tiene que ser la longitud del elemento que va a girar. En el caso de aplicar elementos que generan volumen de rotación, eso es en este caso tener un elemento que está como una figura geométrica, voy a poner por ejemplo acá un cuadrado, yo quiero saber cuánto es el volumen que genera este elemento al rotar en relación a este eje, y obviamente voy a generar un elemento sólido, y ese elemento se puede obtener también a partir de la condición de saber la posición del centroide con respecto al eje de referencia, saber el valor del área de esta figura, área total, y el ángulo de rotación, que en este caso sería, por ejemplo, obtener este ángulo de rotación. Entonces el valor del volumen de revolución se obtiene a partir del ángulo de rotación en radianes por la I media por el valor del área. Son prácticamente expresiones semejantes, solamente que uno obtiene volumen y el otro obtiene área. A partir de longitud, perdón, el volumen se obtiene a partir de un área de revolución y la superficie de revolución se obtiene a partir de una línea que está rotando. Entonces, en esta figura, como nos pide volumen, nosotros tenemos que obtener el valor del área de la figura que está rotando, que en este caso sería entonces obtener el área de esta figura acá, y hacerlo rotar en relación al eje que nosotros tenemos acá, que sería para nuestro caso el eje que se encuentra en esta posición. Esto es orientativo. Entiendan que de repente puede ser una recta, o sea, puede ser un eje vertical el que nosotros consideramos para el eje de rotación, puede ser un eje horizontal o un eje inclinado. La condición es que esta distancia tiene que ser la distancia del centro de gravedad o el centroide hasta el eje de rotación. Y distancia siempre es un elemento perpendicular. Por ejemplo, si yo tengo una figura que es así, y mi eje de rotación es esta, entonces yo tengo que determinar desde su centroide esta distancia para poder aplicar el teorema de Guldin-Pappus. No la distancia del centroide en vertical, no la distancia del centroide en horizontal, sino la distancia perpendicular al eje de rotación, porque eso es la aplicación que tiene el teorema de Guldin-Pappus. Y una restricción que tiene el teorema de Guldin-Pappus es con respecto a que la figura geométrica no debe cortar o no debe ser cortada por el eje de rotación. O sea, no tener un caso, por ejemplo, de que mi figura de rotación, por ejemplo, si es esta, y mi eje está pasando acá, yo determino el centroide de esta figura de rotación y lo hago rotar. No, tengo que dividir esto en dos figuras independientes, es decir, determinar el centroide de esta figura por encima del eje de rotación, es decir, obtener este centroide I1 y obtener después el de esta figura de abajo, I2. ¿Por qué hacemos esto? Porque el centroide de la figura compuesta va a hacer que el volumen que se genere al rotar sea un volumen diferenciado, o sea, una resta de volúmenes. O sea, va a restar el volumen de esta figura menos el volumen de este triángulo que está acá.
Entonces ahí no nos conviene porque nosotros queremos el volumen de rotación de esta figura. Y ahí tenemos que ver si el ángulo de rotación es 180 grados o dependiendo de lo que condiciona el ejercicio. Si no corta, no hay ningún problema porque es directo. Pero si corta, tenemos que dividir a la figura en dos partes, obtener dos centroides diferentes y aplicar dos veces el teorema de Golding-Pappus. Bien, en este caso, para esta figura tenemos obviamente un elemento que es compuesto. Entonces, para poder obtener el valor del eh, centroide, lo que vamos a hacer es condicionar esta figura geométrica, perdón, a esta figura geométrica restarle esta figura geométrica que está acá, que sería un triángulo rectángulo. Donde esto obviamente mide 18, esto mide 2, esto mide 30, y acá esto mide 30, y esto mide 9. Se puede adoptar cualquier figura geométrica que ustedes consideren, claro que sirve, pero la idea es que siempre se obtenga la forma del elemento que nosotros queremos hacer rotar. Entonces, en esta ocasión lo importante es obtener el eje de rotación, o sea, la distancia de rotación de manera horizontal, porque el eje de rotación es vertical. Entonces ese es el centroide que nosotros vamos a determinar. Entonces en este caso, yo voy a hacer otra vez mi cuadro. Figura, que va a ser una figura, voy a ir en dos partes, porque creo que no me va a salir. Bueno, al menos yo no conozco el centroide del trapecio de memoria. Entonces voy a dividir en un rectángulo pequeño. Mi otra figura va a ser un triángulo rectángulo y la otra también va a ser un triángulo rectángulo, pero con la base un poco menor. A mí solamente me interesa la distancia en X y el valor del área porque es solamente la posición del centroide en el eje X el que me importa a mí. Entonces solamente voy a completar estas tres columnas. Y por azul. Bien, el rectángulo, su posición del centroide va a ser a la mitad del espesor de 2. Es decir, yo voy a dividir otra vez en dos partes, donde este es el centroide 1, este es el centroide 2, y la distancia que yo necesito conocer va a ser la distancia hasta este punto. Es decir, toda esta distancia de acá, hasta el eje de referencia, que en este caso va a ser 36 más 9 más 9 menos 2. Es decir, 36 más 18 menos 2 es 52. Esa sería la posición del centroide del rectángulo. 52. El área es, en este caso, una altura de 30 por 2, que es 60. Que hago el producto entonces, 60 por 52, 3120. Después, la otra figura sería la figura ya restándole este espacio de acá, que sería 16, no 18, porque yo le quito ese espesor de 2, sería este de acá. La posición del centroide yo sé siempre que es con respecto al ángulo recto, un tercio de la base. Entonces hago un tercio de la base, pero la distancia de siempre va a ser 36, perdón, 36 más, acá es 2 tercios de la base. Hago 2 tercios porque en este caso la distancia que yo estoy considerando es hasta este punto, 2 tercios de la base. Entonces el resultado a mí me da 46,67. Esa sería la posición del centroide de esta figura. Y el área es obviamente 16 por 30
por 0,5 que sería sobre 2, 240. Por 46,67. 11.200,8. Y el tercer elemento que sería la figura que yo voy a restar, que es en este caso este triángulo rectángulo de 9 por 30, que sería esta figura de acá. La distancia del centroide entonces sería para mí 36 más 9 más 2/3 por 9. Sería 51. El área que es 9 por 30 sobre 2 es 135. Y esto multiplico por 51 y obtengo este valor de acá. Es 1885. Pero como es un área de resta, entonces esto tiene que ser negativo y esto va a ser negativo. ¿Se entiende cuáles son los valores que estuve adoptando de longitud, verdad? ¿O hace falta que indique acá en el gráfico? Que no sé si me va a entrar tanto más. Así continúo. En el rectángulo yo consideré... Ah, sí, tenía que ser acá en la coordenada en X, ¿cierto? Tendría que ser 36 más 17 porque es hasta el centro de 53. Sí, genial. Muchas gracias. Otra consulta. Ok. Entonces, este valor de acá lo que tengo que cambiar, 53 por 60, 3180. Y ahora obtener los valores totales. Área y eh, posición para el centroide. Es decir, tener este total y tener esta suma total de columnas. Entonces el área va a ser 60 más 240 menos 135 es 165. Y el valor de el centroide más 11.200,8 menos 6.885. Esto es 7.495,8. Entonces la posición del centroide en X va a ser 7.495,8 sobre 165. 45,43. Ya. Entonces, la aplicación del teorema de Guldin-Pappus para esta figura ya tenemos el área de la figura porque es este el resultado del área. Ya tenemos el centroide o la distancia del centroide al eje de rotación y ya tenemos también el ángulo, que sería en este caso el valor del ángulo de 60 grados. Entonces, la aplicación del teorema de volumen de revolución es, el volumen va a ser igual al ángulo de rotación en radianes por, en este caso, la X media por el valor del área. Va a ser 60 por pi sobre 3, el ángulo en radianes, por pi sobre 180, por 45,43 por el área que es 165. Entonces eso va a ser la expresión del volumen. Entonces voy a escribir acá pi sobre 3 por 45,43 por 165.
Entonces el volumen es 7.849,74. Y no sé si era centímetros o metros, pero en metros. Entonces esto es metros cúbicos. Y ese sería el resultado de este ejercicio. La aplicación del teorema de Ultin-Pappus es muy sencilla. Solamente obtener el ángulo de rotación, la posición del centroide y el área. Y eso, si es una figura compuesta, obviamente se va obteniendo a partir del esquema que hicimos anteriormente. Es decir, es componer en figuras geométricas conocidas y a partir de ahí determinar el centroide. Con respecto al eje de rotación, nada más, no hace falta que determine los dos centroides. La posición del centroide y no me es de ninguna ayuda en este ejercicio. ¿Alguna consulta? Si era una línea, es igual el mismo concepto. O sea, el ángulo de rotación tiene que ser indicado en el gráfico. Uno de los ejercicios que está en el material del año pasado está resuelto con un ejercicio de volumen, o sea, superficie de revolución a partir de una línea. Entonces, lo único que se va haciendo es se va determinando el centroide de la línea y con eso se va girando un cierto ángulo. El ángulo de rotación puede ser cualquiera, puede ser 60, puede ser 180 grados, 360 grados. No, no importa, eso depende de la rotación que nosotros le demos, no de la figura geométrica. Ok, voy a escribir acá arriba. Bien, la figura geométrica 1, que es un rectángulo, el eje está ubicado en esta posición, esto nosotros sabemos que es una distancia de 2, esto es 30, pero como esto en el gráfico está ubicado hasta este punto sería 9, 9 y 36. Entonces nosotros queremos saber solamente hasta la posición del centroide, entonces lo que hacemos es le restamos este valor de 1. Entonces la distancia total sería 36 más 17, 9 más 8. Y lo mismo hacemos para las demás figuras, ¿verdad? En el caso de la figura 2 es esta. Tenemos esto, tenemos el eje de rotación y la distancia que nosotros conocemos son estas. Esto es 36. Después sabemos que por acá está la distancia de 9 y esto hasta acá tiene que ser 9. Pero esto obviamente está considerado el espacio de 2 que tiene el rectángulo que teníamos inicialmente. Entonces, este ancho acá termina siendo de 16. Y la posición del centroide, dijimos que era 1/3 de la base, entonces esto tiene que ser 2/3 de 16. Entonces, por eso la posición del centroide total va a ser igual a 36 más 2/3 de 16. Y la tercera figura es también un triángulo rectángulo. La diferencia es que en este caso esto vale 9. Esta posición hasta acá valía 9. Y a partir de ahí valía los 36 hasta el eje. Y lo mismo, ¿verdad? La posición del centroide va a estar a partir del vértice, que no es el ángulo recto, va a ser 2/3 de la base, que es 9. Entonces, esta distancia total va a ser 36 más 2/3 por 9. Y esas son las figuras. Esta es la figura 3, la figura 2 y la figura 1. En este caso, porque mi eje de rotación es vertical. Según lo que me muestra en el gráfico, el eje de rotación de mi figura es en relación a un eje vertical, que sería este el eje. Entonces, el teorema de Guldin-Pappus siempre es distancia del centroide de la figura, que obviamente puede estar más arriba, más abajo de la posición que yo adopte,
pero siempre tiene que ser la distancia perpendicular al eje de rotación. Entonces, en este caso, solamente me interesa la posición de la distancia horizontal del centroide. El centroide puede estar un poco más arriba de donde yo adopte, pero eso no va a afectar la posición del centroide en X. Y obviamente no va a cambiar la distancia hasta el eje de rotación. Entonces, solamente eso hay que tener en cuenta. Siempre es la distancia del centro de rotación, o sea, del centroide hasta el eje de rotación. Y si el eje es vertical, entonces la distancia tiene que ser horizontal. Y si el eje es horizontal, la distancia tiene que ser vertical. Y si es oblicuo, obviamente tenemos que poder determinar a partir de esa condición. ¿Se entiende, verdad? Bueno, entonces voy a dejar hasta acá la grabación. Pasamos al siguiente.